tema se llama Entendiendo o entrando a la edad media, la edad mediana. Y lo he dividido en 4 partes. La primera, brevemente, voy a hablar acerca de la menopausia. La segunda, la andropausia, que ese nombre es debatido, ya les voy a decir por qué. La tercera, cultivando nuestra relación con Dios, y voy a tomar 2 casos, 2 libros, el libro de Tito y el libro de Primera de Pedro. Voy a tomar 2 pasajes de esos 2 libros, pero los 2 casos que voy a tomar es que voy a describirle la situación de las iglesias de la cual Pablo y Pedro escribieron. Cuando Pablo le escribió a Tito cuál era la situación y cuando Pedro escribió esta carta a estas iglesias en Asia Menor. Ya vamos a ver cómo esto tiene que ver con el tema. Y voy a terminar concluyendo entonces dando un breve resumen. Ese es el bosquejo que tengo para el día de hoy. Entramos a la menopausia, conocido por lo que pasamos las mujeres. Y para poder darle un preámbulo general, porque estos temas obviamente uno lo puede tratar a forma particular con su médico de familia, porque no todas las mujeres pasamos por exactamente los mismos cambios. Hay mujeres que lo pasan en aumento, otras que no sienten esos mismos síntomas. Así que voy a ser breve en esto y una forma general. Cuando sucede la menopausia en la mujer, estamos hablando de cambios hormonales en el sistema reproductivo de la mujer. El útero deja de ovular y esto sucede naturalmente entre los 40, puede suceder muy temprano, hasta los 55 años. Todo depende de tratamientos, de pérdidas de bebé, genética, etc. Lo que sucede es que la menstruación de la mujer para sin previo aviso, principalmente por falta de hormonas. Durante la menopausia se puede desarrollar periodos dolorosos que se conoce como PMS, que es el síndrome premenstrual, y muchas mujeres pasan por dolores agudos, otras no. Esto produce síntomas muy comunes en nosotras las mujeres como sofocamientos, o mucho calor o mucho frío, cambios repentinos, alteración del deseo sexual, por lo general baja el líbido en la mujer, dolor de cabeza, alteración en el sueño y cambios de carácter como resultado de esto. Los cambios hormonales pueden contribuir a la depresión, a la ansiedad y a experimentar pánicos de nada. Ahora, si la mujer ha sido una persona deprimida por naturaleza en su juventud, esto llega a aumentarse en la menopausia. Lo mismo si ha sido una persona ansiosa en su juventud, se aumenta en la menopausia. La mujer puede sentir frustración, alegría, fastidio al instante, sin previo aviso. Y quizás para muchos esposos digan, ¿y a esta qué le pasó? De momento se pone a llorar, conversa con su mamá, está riéndose de jajaja, y de pronto comienza a patear al perro y a insultar a todo el mundo. ¿Qué sucede? Todo en menos de 5 minutos. Cambios relacionados a la menopausia. Muchas veces, lamentablemente, nos descobramos, la mujer se descobra con la persona más cercana así, el marido paga los platos, y se experimenta a través del rechazo en la intimidad, nos cae mal, no me toques, no me molestes, solamente me buscas para eso, etc. Nos irritamos, irritabilidad, o nos comenzamos a quejar de la falta de entendimiento que tenemos de nuestros seres queridos. Cuando la mujer se vuelve muy ansiosa, aumenta el carácter conflictivo y comienza a buscar pleito a todo, que estamos tarde para la iglesia, que es tu culpa, es que te dije que teníamos que salir a tal hora, es que la vecina, es que el hijo, es que de todo, ¿okay? Son los cambios emocionales que experimentamos. Algunas veces llegamos a enmascarar la verdadera emoción o inquietud que tenemos por temor a sentirnos
inseguras o malentendidas, entonces presentamos algo que no somos, nos enmascaramos. Sabemos maquillarnos bien en las emociones. Puede suceder. Ahora, los síntomas que le estaba diciendo cuando en la juventud se experimenta, si tenemos dolor de, por ejemplo, si de jóvenes sufríamos mucho de dolor de cabeza, o si sufríamos de dolor en los huesos, de artritis, en la juventud se incrementa en la menopausa. La menopausa es como que llega con un micrófono potente a decirnos, esto duele más, ¿okay? Y se experimentan los dolores en el cuerpo y emocionalmente. Podemos pasar la mujer por etapas de victimizarnos, nos victimizamos con los hijos y cuando nos victimizamos quiero decir que comenzamos a darnos lástima. Es que tu papá no me entiende, es que mi hermana no me entiende y comenzamos a victimizarnos. Generalmente lo hacemos con nuestros hijos y es ahí donde puede suceder un distanciamiento con nuestros hijos o con las personas cercanas. También las amigas pueden tomar ese papel donde nos victimizamos con las amigas y yo digo a muchas personas que vienen en consulta que es mejor hablar y lamentarse con amigas que con los hijos. Ahora, hay amigas sabias y hay amigas no sabias, entonces de esto depende la discreción de cada uno de nosotros. Si conocemos a fulana de tal como la que le gusta esparcir chismes y noticias en la iglesia a través del culto de oración, porque es muy devota orando por todas las necesidades de todo el mundo, usted no va a ir y le va a contar los problemas personales que tiene. Hay que usar de discreción. Entonces hay que saber a qué personas maduras podemos comentarle los problemas que estamos pasando. Entonces no usemos a los hijos, las amigas maduras. El pastor puede tener su oficina abierta para poder tocarle la puerta y poder conversar y quizás él nos refiere entonces a las personas adecuadas. Muchas declaraciones he escuchado de mujeres a través de los años. Por ejemplo, yo hago todo, me esfuerzo, me sacrifico. No es justo que, estoy hablando de la menopausa, ¿no? De parte de las mujeres. Mi marido quiere que lo atienda en todo, no es consciente de mis esfuerzos y mi cansancio es indiferente y seco, no le interesa cómo me siento. Ahora, muchas mujeres, uno de los síntomas que dije es la falta de sueño, insomnio, sufren de insomnios, no pueden dormir y porque no pueden dormir tienden a estar despiertas y cuando uno está despierta lo que sucede es, la mayoría de los casos es a pensar en preocupaciones, en cosas que están sucediendo quizás en la familia que necesita arreglarse o en cómo, si hay situaciones financieras, cómo se va a pagar el tal mes, lo que sea. Si la mujer no duerme y se preocupa de noche, entonces su calidad de vida disminuye, en el sentido de cómo va a responder a los desafíos cada día. Si tiene niños pequeños no va a tener la paciencia ni la sabiduría para poder gastarle tiempo, tener paciencia, en poder responder a los problemas que los niños tienen. Si tienen niños adolescentes, la etapa crítica de la juventud, donde los muchachos ya tienen su propia autonomía y piensan por sí solos y les encanta desafiar a los padres porque no hay personas más inteligentes en la tierra como ellos, se la saben toda y más con el acceso al internet desde su celular o su tablet o su computadora, todos lo buscan por Google y saben más que nosotros, ¿verdad? Es como aparentan ellos. Entonces nosotros, si no dormimos y tenemos dolor y estamos en esta etapa crítica donde nos sentimos que no somos entendidas, no tenemos paciencia para lidiar con estos desafíos que los muchachos nos presentan. Nos sentimos agobiadas, si estamos deprimidas, más deprimidas y si somos ansiosas, peor. Hay cambios fisiológicos también con esto. Nuevos problemas de salud se desarrollan, como la diabetes, si hay sobrepeso puede suceder, presión alta, reumatismos, fibromialgia, lo nuevo conocido hoy en día, lupus, etcétera, etcétera, problema con el sistema digestivo, si tenemos la tendencia a sobrepreocuparnos y amargarnos y ser personas coléricas, el estómago, que es el segundo cerebro, nos va a decir con úlceras, con fastidios, con
no digiero bien la comida, todo me cae mal. Son cosas que se ven. Ahora, otros factores que influencian a la menopausia es el estrés, el pesimismo, estar totalmente insatisfecha en nuestras relaciones, el bajo concepto de uno mismo, no me gusta cómo me veo, insatisfecha con mi cuerpo, me veo mal, sobrepeso, y puede llevarnos a la ansiedad, a la compulsión del sobrecomer, o en este caso, que es cultural, a beber. He escuchado a muchas mamás que después de estar en una excursión, por ejemplo, de la clase de mi hijo, una excursión donde estuvimos supervisando a los muchachos y un día de mucha bulla, mucho caminar, mucho siéntate, no te pares, escucha a la maestra, ¿no? Pasando todo un día, mamás diciendo comentarios como, no aguanto más, ya espero estar en casa y tomarme mi rico vino. Una cultura que se usa la bebida como un relax y lleva entonces a una cultura alcohólica, pero no es alcohólica, lo subrayamos como no, eso es lo que yo necesito para relajarme, total no me estoy embriagando. Se desarrollan así adicciones y compulsiones. Muchas mujeres en esta etapa buscan la consejería más que los hombres, buscan la consejería para poder procesar estos problemas, traumas o dolores en su vida. ¿Qué hacer? Antes de ir al tema de los hombres, quiero compartirles 4 cosas. ¿Qué hacer? Fortalecer tu tiempo con Dios, esa es la base. ¿Cómo empiezas tu día? Si la meditación y el devocional en la palabra de Dios es parte de tu cómo empiezas tu día, eso va a fortalecerte como persona en cómo enfrentas los problemas y no solamente cómo lo enfrentas, pero cómo lo examinas. A diferencia de me ahogo en un vaso de agua porque me estoy chocando contra la pared y no sé cómo tratar con este hijo rebelde o con este marido o con mi mamá o con mi hermana, siempre es lo mismo. Cuando uno empieza su día con Dios, el Señor a través de su palabra nos da una nueva perspectiva y comenzamos a ver el mundo desde su perspectiva. Y mis dolores, mis dolencias, mis quejas pasan a última fila. Entonces, si yo empiezo mi día pensando, ay, me duele esto, ay, es que mi marido no me trajo el café, que la casa apesta, que mis hijos siguen durmiendo y tengo que levantarlos y hacer esto. Si yo empiezo mi día con los problemas, Dios generalmente no hay tiempo. Ya voy a llegar a la palabra cuando tenga tiempo. No hay tiempo. Entonces empiezo sin fortalecerme espiritualmente y emocionalmente, totalmente con hambre espiritual, voy a reaccionar en vez de responder a los problemas y voy a vivir cada día deseando que sea el último. No más, no puedo, no aguanto, necesito ayuda. Pero cuando usted empiece su día con Dios, el Señor nos da la fortaleza y nos da una nueva perspectiva. Y saben que Ana, María, en sus cantos, Ana, la mamá de Samuel, en Primera de Samuel, ella iba al templo amargada y contugida porque no tenía hijos, y para el colmo la otra mujer de su marido tenía más y cada día le sacaba envidia, celos, y ella un día fue y se derramó ante el Señor y el Señor le dio entonces el deseo y la promesa de Samuel. Pero ella fue a Dios. Hay que ir a Dios, doblegarnos, arrepentirnos. Señor, necesito tu ayuda y tu fortaleza. ¿Saben qué? Otra cosa que les sugiero cuando empiece su día, empiece dando gracias, alabando. Si uno empieza cantando al Señor y alabando al Señor, eso va a cambiar tu forma de ver las cosas. Inténtelo la próxima vez, inténtelo mañana. Cuando se levanta, en vez de, ay, me duele el cuello, y empezar entonces a quejarnos, no estoy diciendo que negamos lo que experimentamos. Lo asumimos y lo aceptamos, pero no le voy a dar la primicia de sentarse adelante y decir a mis dolores, o mis dolores que me digan a mí, no puedo, estoy incapaz, me duele esto. Le voy a decir a mi dolor, siéntate allá atrás, porque acá adelante va a estar mi Señor hablándome a mí. Y voy a saber cómo lidiar contigo, dolor, después. Primero voy a escuchar a mi Dios. Tú allá atrás.
Eso es lo que tenemos que hacer. El Salmo 103 que el hermano recitó, el versículo 1, el versículo 5, si uno salta, dice, hablando de bendice alma mía al Señor. El versículo 5 dice, o el 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacía con bien tus anhelos de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nuestro tiempo con Dios nos hace rejuvenecer, nos da fortaleza como las águilas. Nuestro tiempo con Dios. Hay salmos en cantidad escritos que nos hablan que cuando nos enfocamos en desarrollar un tiempo a solas con Dios, alimentándonos de Él, nos rejuvenecemos, en vez de andar arrastrándonos con los dolores y con las quejas. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos, más bien aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, y en el caso de Pablo totalmente con todas las persecuciones que había experimentado, el interior, dice él, sin embargo, se va renovando de día en día. Nosotros necesitamos renovar nuestra mente, porque acá en la mente es donde está la batalla, la guerra espiritual, con nuestra mente, con lo que pensamos, con lo que dejamos que entre a la mente. Nosotros necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Es la única manera, no con las cantaletas, ni dándome lástima, ni escuchando consejos que tiene que ver como las canciones de hoy en día, de que si Él te la hizo, hazle tú 2 veces, etcétera, ¿no? Canciones que fomentan, si tu marido te fue infiel, bueno, ahora yo voy a serle infiel también. Tenemos que renovar nuestra mente. Si mi mamá me enseñó, ay hijitas, que a los hombres hay que mantenerlos así, la palabra de Dios no me dice eso. Tengo que renovar mi mente, no de acuerdo a cómo mi familia lo hizo o como mi madre me traspasó, pero de acuerdo a cómo Dios dice en su palabra. Entonces, fortalecer nuestro tiempo con Dios, donde vamos a alabar, buscar de su palabra para renovarnos, ser parte de un grupo de damas semanal. Nosotros necesitamos reunirnos semanalmente. Un grupo de damas, no que sea un club social, sino que se centre en el estudio de la palabra de Dios, donde uno pueda sentirse confiada, que pueda compartir, recibir apoyo y ser fortalecida en la fe. Especialmente, ojo, especialmente si nosotros somos del tipo de personas que estamos constantemente sirviendo en la iglesia. Y no me edifico porque estoy afuera con los niños atendiendo esto, entonces no estoy tranquila recibiendo. Si esto sucede, yo necesito buscar un grupo semanal de mujeres donde pueda sentarme a recibir. Es muy importante para evitar el agotamiento espiritual y el rendirnos y tirar la toalla. Y por último, buscar a una consejera, el pastor, es donde deberíamos de ir, ¿no? Un consejero o consejera cristiana que pueda darnos consejos según la palabra de Dios. Y si no lo hay, una hermana madura en la fe que pueda servirme de mentora, de una hermana mayor que me pueda guiar en las cosas del Señor, para ayudarme a procesar mis sentimientos, mis pensamientos, desenmascarar las cosas quizás que lo tengo ahí bien guardaditos, guiarme en las luchas diarias, saber cómo lidiar el estrés y saber cómo tratar a mi marido y a mis hijos. Tito, que voy a hablar de esta carta después de hablar de los hombres, capítulo 2, versículo 3 al 5 dice: asimismo que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a su marido y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a su propio marido, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Y con este texto vive tu cristianismo. El cristianismo se vive en casa. Nuestro primer campo misionero es nuestra familia. Si pretendemos o pensamos, bueno, a mí me gustaría ir a un pueblito allá en mi tierra y poder servir de misionera al Señor. Si no lo estoy haciendo en mi casa, con mi esposo y mis hijos,
reflejando la imagen de Cristo, demostrando la nueva criatura que somos en el Señor, no pretendamos que el Señor me va a sacar de acá y me va a poner en un lugar para testificar de Él. Mi primer lugar de misión es mi familia, la conversión de mis hijos, el crecimiento de mi esposo. Vamos a ir a los hombres. Entrando a la edad media, la andropausia se conoce como hipogonadismo masculino. Muchos tratan de decir que ese nombre andropausia no va con el hombre. Y es cuando la hormona de la testosterona, ambos hombres y mujeres producimos testosterona, pero el hombre en mayor grado. Cuando la hormona, la testosterona producida en el testículo del hombre, tiene un rol reproductivo y también anabólico, o sea, da energías, fuerzas, vitalidad, va reduciendo esta hormona en el hombre. Ahora, esta hormona es importante para los hombres porque se encarga del crecimiento de los músculos, la formación de los huesos, el deseo sexual, el líbido, las energías, la fortaleza física. Y cuando sucede este fenómeno para los hombres, dice que empieza a bajar la hormona de la testosterona, depende, casos particulares obviamente, pero para muchos a partir de los 45 años comienza a bajar, ¿okay?, el nivel de testosteronas. Y es cuando el testículo ya no secreta correctamente o ha sido afectado por lesiones, golpes, traumas, tumores o problemas genéticos. Ahora, la testosterona no solamente afecta la esfera sexual o el deseo sexual, como la impotencia o problemas de erección, pero también afecta, y se ha visto en consejería y consulta, que el trato del hombre a su esposa cambia. Ya no desea a su esposa como antes. Y muchas veces, lamentablemente, como estos son cambios que suceden, un proceso lento para el hombre, a diferencia de la mujer que sucede más drástico, cuando llega la menopausia es más drástico, para el hombre es lento. Muchos hombres, al no querer perder su vigor, su fortaleza, acentúan su masculinidad viviendo una segunda juventud. Y quizás es ahí donde usted ve a su marido vistiéndose como su hijo de 18 años, con el chicle, con la camisa a mitad mostrando los 5 pelos que tiene, usando faja para que la barriga no se le caiga, y seguro se sacó el carro para 2 convertible, y uno dice, ¿y a este qué le picó? Y es una manera como el hombre procesa para él mismo decir, yo todavía sigo siendo joven, aunque mi cuerpo va decayendo. Los síntomas comunes es que la masa muscular disminuye en los hombres, se gana peso, la agudeza mental disminuye, se deprime con facilidad, pérdida de memoria sucede, se fatiga, falta de motivación, dificultad para concentrarse, también puede experimentar el insomnio, dificultad para dormir, si tiene problemas con la próstata, agrega el problema del insomnio, ya se imaginan por qué, pérdida del vello corporal y también sofocos, se sofocan, acaloramientos. Estos efectos fisiológicos que suceden en los hombres, bien similar a la mujer, sino que más gradual, la mujer es más de golpe. Pero estos cambios afectan la salud emocional y espiritual de las personas. Por ejemplo, los hombres también, muchas mujeres o ellos mismos dan testimonio que la irritabilidad incrementa, se vuelven más irritables, critica todo el tiempo, si vienen los nietos a la casa, ¡ay, me tienen harta, todo desordenan, saltan por todo, ya váyanse a su casa! Llamen a sus padres, se irritan, se fastidian, critican y afecta obviamente su deseo sexual. Puede aumentarlo para ellos mismos decir, no, yo sigo siendo joven, aunque la esposa diga, pregúntenmelo a mí, o puede también por el otro lado disminuirse y ya no es tan frecuentemente su actividad sexual. Todo depende de las personas.
A diferencia de la menopausia, como le estaba diciendo con las mujeres, a los hombres les cuesta un poquito más reconocer estos cambios. Uno, porque sucede lentamente, y otro, porque no es fácil reconocer para un hombre, para un macho, que su vitalidad está disminuyendo. Eso no es fácil, especialmente si ha sido uno muy varón dandy, muy elegante, una persona que ha sido bien fuerte en su juventud, conquistador de muchas mujeres, canta bien el vallenato, etc. Le es difícil reconocer, ¿no?, que estos cambios están sucediendo. Está la tentación acá para los varones en entretenerse con la pornografía. Yo hice un taller en Mississauga acerca de la integridad sexual y es aquí donde, porque hay menos contacto físico, emocional con la mujer, entonces la tentación a la pornografía incrementa y no hay diferencia entre creyentes e incrédulos. La pornografía se vuelve un vicio, una adicción y muchos hombres terminan amarrados a eso. Ese es un tema aparte. Ahora, si usted quiere saber acerca de estos cambios, si sus testosteronas han bajado, lo único que tiene que hacer es hacer su consulta médica. A través de sangre, de una prueba de sangre, el doctor puede decir su nivel de testosterona, su conteo. Así que si usted está interesado, puede ir a su médico o pedir por un endocrinólogo especialista. Ok, ¿qué hacer entonces? A la mujer le dije cómo empiezas tu día, es muy importante para nosotros. A los hombres le digo, examina tu vida espiritual. Y obviamente no se limita solamente a los hombres, podemos tomar de ambos lados. Examina tu vida espiritual. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Generalmente cuando estos cambios hormonales suceden en los hombres es porque están entrando a otra etapa de su vida. O tienen los muchachos ya grandes, adolescentes, o ha quedado solo en el hogar con su esposa experimentando este emptiness, como se dice en inglés, o el nido ha quedado vacío. ¿Qué vas a hacer con su vida? ¿Está viendo el retiro? Quizás próximamente me voy a retirar, o está pensando en invertir. Y esta es una oportunidad para buscar servir a Dios. ¿Cómo inviertes tu tiempo? El factor tiempo es muy importante acá. Muchas personas se vuelven workaholics, comienzan a trabajar más aún. Ya no tienen hijos quizás que mantener, pero se imponen el sobretrabajar porque el trabajo le da significado a su vida. Para muchos hombres, si no trabajan, se piensan que no son nada. El trabajo, su identidad está atada al trabajo. Con las mujeres, nosotras, es curioso cómo Dios nos ha hecho, ¿verdad? Y para todo hay excepciones. Pero nuestra identidad como mujer está atada a nuestra familia, a nuestros hijos y nuestros esposos. Pero para los hombres es el trabajo, es donde ellos pueden demostrar quiénes son. ¿Cómo vas a gastar tu tiempo? Sé parte de un ministerio de hombres donde seas contable o responsable ante otros hombres que quieren servir y glorificar a Dios. También es oportunidad para vivir un segundo romance con tu esposa. En vez de estar mirando afuera, muchachas o mujeres, ¿por qué no reconquistas a tu esposa y la vuelves a conocer? Nosotras las mujeres somos, yo digo, yo soy muy complicada, que mi esposo va a durar toda la vida para conocerme. Así que quizás usar esa etapa para volver a conocer con quién me casé ahora después de que los hijos salieron, quién es mi esposa, quién es mi esposo, y vamos a poder jugar al romance, avivar las llamas del amor. ¿Por qué no? Si es permitido. Estamos casados en vez de mirar a otras personas. Ok, la mayoría de los hombres son tímidos, no les gusta hablar de estos temas, plantearlos, especialmente con sus doctores, menos con sus esposas, o quizás hay hombres que no tienen ningún problema y hablan, son un libro abierto, ¿no? Pero también hay luchas internas, quizás el orgullo tome un papel en nuestra sociedad, no les permitimos al hombre a que se abra y hable, eso es papel de la mujer. Entonces el orgullo y la sociedad misma, la cultura, ha fomentado esto.
Pero busquemos al pastor. Yo lo estoy mencionando acá porque no está. No vamos a molestar al pastor y decir, pastor, tengo esto, ayúdeme, o qué podemos hacer, o qué plan de estudio podemos tener para poder ayudarme a lidiar con esto. Número 3, cultivando nuestra relación con Dios. Dios, el ancla en medio de nuestra tormenta. Les dije que iba a usar 2 libros, ¿verdad? Estoy viendo el tiempo. Tito y Pedro. Y permítanme introducir, porque les leí el pasaje de Tito en el capítulo 2. Si tienen Biblia, por favor, abran. Y de ahí voy a saltar a Pedro. Ahora, déjenme, si me permiten, resumir la carta para poder entonces llegar al punto que quiero compartir con ustedes. Ahora, Pablo escribe esta carta a Tito, su colaborador, como él lo llama en Gálatas 2 y 2 de Corintios 8. Pablo lo dejó a Tito en una isla. Digo, uy, así cualquiera misionero, ¿no? Déjame en una isla, no me lleven al Polo Norte, feliz yo con short todos los días. La isla Creta, que estaba fuera de la costa de Grecia, para que restaure el orden en la iglesia. Recuerden que en aquellos tiempos las iglesias eran en casas, que no eran iglesias como esta. Ahora, la cultura de la isla es interesante, porque no quiero que se sientan mal si hay algún caribeño por acá, pero la cultura de la isla era notable por ser mentirosos, traicioneros, codiciosos. La mayoría de los hombres de esta isla en Creta servían como mercenarios para soldados por paga. Imagínense el ambiente de esa isla, ¿no? Se caracterizaba por la inseguridad, la violencia y corrupción sexual. Y uno dice, bueno, ¿estamos hablando de una isla de hoy en día? No, en tiempos de Pablo. Ahora, Pablo vio la oportunidad en esta isla porque tenía varios puertos alrededor que conectaba con el Mediterráneo para la evangelización. Pablo vio en esta isla que corrupta como oportunidad de evangelismo y lo manda a Tito, lo deja ir. Ahora, pensemos nosotros que somos Tito, ¿ok? O que somos un familiar de Tito. La iglesia en Creta, o las iglesias en esta isla, fueron plagadas con líderes corruptos, tal como la isla. Se comenzaron a llenar. Y Pablo entonces le encarga a Tito, si usted lee la carta, son 3 capítulos cortos, les invito a que lean en casa. Pablo le encarga a Tito a que corrija la situación en las iglesias, y ya les voy a decir qué estaba pasando. Ahora, el primer capítulo, brevemente, Pablo hace una introducción, los primeros 4 versículos, y les habla acerca de la vida nueva. Imagínense, los cretenses viviendo un estilo de vida, y Pablo le dice, recuérdales la vida nueva en Jesús, que no es a la forma cretenses, que está disponible a través de Jesús el Mesías, prometida por Dios que no miente. Recuerden los cretenses conocidos como mentirosos. Bueno, el Dios a quien servimos, la vida que tenemos en Cristo Jesús es totalmente diferente a lo que se vive en la isla. Ahora, la isla era conocida. Nosotros cuando vamos a una ciudad nueva siempre hay murales y un cartel que dice bienvenido a London, Wasaga Beach, conocido por, y uno puede ver la ciudad en que se populariza, ¿no? Si fue alguien que sirvió en la guerra, o por Terry Fox, o porque se creó el teléfono como Branford, lo que sea. Bueno, Creta tenía su señal, bienvenidos a Creta, y era popular porque ellos se ufanaban y decían, acá nació el dios Zeus. Creta, conocida como el hogar del dios Zeus. ¿Saben quién era el dios Zeus? Bueno, el dios Zeus, para simplificarlo, era conocido como el dios mujeriego de los griegos. Y era un dios que encantaba con sus palabras para conseguir mujeres. Imagínense si el dios Zeus no representaba la vida de los hombres en Creta. Imagínense, el dios de los griegos. Y entonces ahí está Tito, y esto entra a la iglesia. Estas ideas, estas creencias que los hombres piensan, podemos tener 5 o 6. Acá nosotros somos cariñosos y llenos de amor.
Y las mujeres también. Oh, 1, 2, 3 novios. Total, acá todo es, bailemos el carnaval, que acá todo es normal, total, ya somos salvos. Y Pablo les dice, miren conmigo, lo estoy tratando de poner en nuestro idioma, ¿no? Pablo les dice que ellos, su forma de vivir, tiene que reflejar fidelidad y verdad, porque Dios es fiel y verdadero. Son dos cosas que subraya ahí en los primeros 4 versículos. Y ellos, los creyentes, tienen que vivir como fieles y verdaderos hijos de Dios, totalmente diferente a los cretenses. Ahora, el cargo que le da Pablo a Timoteo es 2. Reemplaza a esos líderes corruptos, sácalos y confróntalos. Ahora, cuando los saque, tiene que poner nuevas personas en la iglesia. Y ahí en el capítulo 2 habla de la nueva familia de Dios. Llama a las personas a un estilo nuevo de vida basada en la gracia generosa de Dios, demostrada en Jesucristo. Los líderes corruptos querían influenciar a estos hermanos cretenses a que vivan como Zeus, a que vivan como la cultura. Está de moda, hermano, usted no sea fanático. Si está de moda, todo es permitido, somos salvos, el Señor nos ama. Está de moda. La sociedad ha cambiado hoy en día, la iglesia tiene que modernizarse. Hay que volver a leer la Biblia bajo los lentes de nuestra cultura. Eso que decía el Antiguo Testamento, eso ya pasó, ya estamos bajo el amor de Cristo ahora. Y ese argumento que hoy en día se utiliza en muchas iglesias, se usaba por estos líderes corruptos para poder, en un sentido, excusar su inmoralidad. Entonces no había diferencia cuando la gente de afuera que no conocía a Dios veía la iglesia, veía la misma cultura, el mismo mundo igualito, pero acá en la iglesia, hablando cosas de Dios. Y Pablo le dice, saca eso, bótalos, porque el creyente tiene que vivir como la nueva, y esa palabra es importante, familia de Dios. Ahora, el versículo 5 del capítulo 2 dice que el resultado de que ellos habían impuesto la cultura en la iglesia era que el evangelio era desacreditado. Miren ahí, versículo 5 del capítulo 2. La gente, los vecinos tenían base para acusar a los creyentes y el mensaje de Dios estaba siendo ensuciado. Versículo 10. Entonces Pablo le dice cómo debe ser la nueva familia de Dios. Y van a ver cómo esto encaja en lo que estamos hablando. La nueva familia de Dios tiene que ser al estilo de Jesús. Los ancianos tienen que ser llenos de integridad, control propio, no como Zeus, control propio, den ejemplo a los jóvenes. Los jóvenes no deben de ser promiscuos, pero deben de casarse, formar familias estables y productivas. No deben de usar las mujeres su igualdad para faltarle el respeto a sus esposos, o los esclavos para faltarle el respeto a sus amos. El creyente no debe de ser acusado por ser una persona rebelde. Eso es lo que Pablo le está diciendo en el capítulo 2. Ahora, el evangelio, miren acá, este es muy interesante, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo debe de demostrar su poder de transformación, de redención, de sanidad en la esfera pública. ¿Cómo va a saber el mundo que somos nuevas criaturas de Dios? Que hemos nacido de nuevo por nuestra forma de vivir, nuestra nueva manera de vivir. Que si antes era un mujeriego, ahora no lo soy, amo a mi mujer. Que si antes era una faltosa, ahora ya no lo soy. La excusa de que yo soy así, me tienen que entender, no va con los hijos de Dios. Porque el Señor nos rescató por su amor, pero nos ama tanto que no nos deja en el estado miserable en que Él nos encontró, sino que nos da el nuevo nacimiento, nos transforma. Y el propósito de su transformación en nosotros es para que el mundo vea, eso es diferente. ¿Qué sucede? ¿Que son buena gente? No, va más allá. Para que el mundo sea impactado y venga a los pies de Dios. Nosotros muchas veces buscamos que la iglesia se llene.
Pero lo que debemos de buscar es que las personas conozcan a Dios y como resultado las iglesias se llenarán. Conozcan a Dios. Cómo vivimos nuestras vidas allá afuera, en nuestras casas, en nuestras escuelas, tiene que ser con el poder transformador del Evangelio. Y por eso que no debemos de causar revueltas, disturbios o levantamiento en la vía pública. El Evangelio debe ser atractivo a los demás. Versículo 10 del capítulo 2 dice que debe ser adornado, atractivo. Ahora, la carta de Tito nos muestra la estrategia de Pablo para la evangelización. La iglesia debe de ser un agente transformador en su cultura y no formar guerra, no formar revuelta. Tampoco la iglesia debe de asimilarse por la cultura, como estos falsos corruptos líderes implementaban, no quería que se haga. El caso de José y Daniel, imperios paganos, José en Egipto, Daniel en Babilonia, imperios paganos viviendo su fe, respetando al rey, sometiéndose al rey, mostrando el carácter de Dios santo y puro en medio de una sociedad corrupta. Ahora, cuando se nos dice a nosotros mujeres que nos sometamos a nuestros maridos, en esa cultura era lo normal, la mujer era segunda categoría. Es más, no estaríamos acá todos juntos sentados, las mujeres estaríamos allá atrás y solamente los hombres. Tenemos que entender de qué cultura se está hablando. Para nosotros sería respetemos la autoridad de nuestro marido, la autoridad espiritual que Dios les ha dado. Respetemos a nuestros maridos. Lamentablemente, en muchos casos, cuanto la mujer más madura o más anciana, más falta el respeto. Ese viejo me tiene viejo verde, me tiene cólera, que se ha creído, ese viejo ya va a ver. Y nos rebelamos y nos vengamos. La Biblia nos llama a nosotros a respetar a nuestros maridos, porque esa es la manera como mostramos nuestra fe en Dios. A los maridos, en esta carta no le dice específicamente, pero en la carta de Pedro sí, si me acompañan. Y ya estoy terminando, llegando al final. Si me acompañan a la carta de Pedro. Ahora, con este punto de Tito hemos dicho que tenemos que mostrar a la cultura la nueva persona que somos en Cristo Jesús, y la manera que hacemos eso es obedeciendo a nuestro Dios, viviendo como Él nos dice que tenemos que vivir. Eso es evangelismo, que no es tocar de puerta en puerta. ¿Conoces a Jesús? Déjame darte los 5 pasos de ley espiritual o 4 pasos. No, si tú quieres que tu mamá, tu vecino, tu prima conozca a Jesús, vívelo. ¿Cómo tratas a tu marido? ¿Cómo tratas a tus hijos? Es práctico. Nuestro mensaje no solamente es nuestro Señor Jesucristo, pero es un mensaje práctico. Vivimos su vida, la vida de Él, una vida transformada. Pedro, voy a usar el pasaje de Pedro para hablar a los hombres, solamente un versículo. 1 Pedro capítulo 3. Ahora, recuerden quién fue Pedro, ¿verdad? Seguidor de nuestro Señor Jesucristo, uno de los apóstoles. Él es el que confiesa, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16. Jesús le prometió a este Pedro que él iba a ser uno de los líderes de la iglesia, de los apóstoles. Y fue así. En los primeros 10 capítulos de Hechos uno puede seguir cómo la iglesia en Jerusalén fue establecida, y Pedro era una de esas columnas. Ahora, Pedro fue llamado a llevar el evangelio más allá de Jerusalén. Y esta carta fue escrita décadas después en el mundo romano, que al final Pedro llama o titula la Babilonia. Él le pone el nombre Babilonia al mundo romano en que vivía. Esta carta fue escrita por su colaborador Silvano, como la ven al final. Nos dice Pedro que esta carta iba a ser una carta circular porque fue escrito a comunidades o iglesias en Asia Menor. Se nombran los primeros versículos Bitinia, Galacia, Ponto, Capadocia y Asia. Esta carta iba a llegar a esas iglesias, a esos lugares, hoy en día conocida como Turquía. Los cristianos estaban siendo perseguidos por los romanos, por los griegos, enfrentaba hostilidad
acoso de sus vecinos. Eso nos dice en el capítulo 2:12, 3:16, 4:16. Ustedes pueden leer la carta, es chiquitita, cortita. Pedro les escribe para animarlos en medio del dolor y explica entonces ese tema, el diseño de su carta. Ahora, en el capítulo 3, cuando llegamos al capítulo 3, Pedro es realista. Él sabe que los creyentes están siendo perseguidos y dice los casos. En caso de que haya mujeres casadas con maridos incrédulos, esto tienen que hacer. Y les dice, respeten, sométanse. Y usa la palabra obedecer. Y usa el ejemplo de Sara. Génesis 18. Se me ponen los pelos en punta. Pedro, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo que obedecer? Llamarlo Señor, como Sara llamó a ese manganzón carnal que ni siquiera ora cuando come, pero se traga los alimentos. ¿Recuerdan la sociedad de Pedro? Era Roma. ¿Y saben quién estaba en el trono de Roma? Nerón. Si usted cree que su marido es un cavernícola, troglodita, se queda corto, no le queda ni a los talones de Nerón. Nerón era un sanguinario, fascista. Le podemos poner todos los nombres que se le pusieron a Trump, ¿no? Pero no va. Se le puede poner todos los nombres a Nerón. Era tan malo, no se casaba con nadie ni con su propia madre porque mandó a matar a su propia madre. Ahora imagínense un hombre así. Y Pedro, dentro de esa carta, empezando el capítulo 2, le dice que se sometan a la autoridad de ese hombre que se cree Dios y piensa que canta bonito, pero no canta bonito, pero la gente tiene que parar y decir, ¡ay, qué lindo canta! Porque si no te extermina, ese mismo. Entonces, cuando compara a los maridos, ustedes la tienen fácil. Sométanse y respeten. Y da el propósito para que sean ganados por vuestra conducta. Lo mismo que dice Tito, nuestra manera de vivir es lo que evangeliza a otros. No el tirarle la Biblia, dejarle el devocional, dejarle la Biblia abierta con marcador para que lea él, como toda esa estrategia la usamos, ¿verdad? No. Ahora, muchos dicen, pero es que tú no conoces a mi marido, tú no sabes con quién me he casado. Es más fácil hablar que vivirlo. Ay, que tú dices eso porque tu marido es bella persona. Bueno, todos los maridos son bellas personas ante otros, ¿verdad? Pero en casa, muchos dicen candil en la casa, en la calle, oscuridad en la casa. Ok, un dicho común. Como que los hombres dicen, muchas mujeres cambian de colores adentro y afuera. Bueno, la Biblia dice respeta y sométete para que él sea ganado por tu conducta. Y a los hombres que tienen mujeres incrédulas, les dice algo muy poderoso y muy bello, cortito nomás, como que si Pedro sabe que los hombres solamente necesitan unas cuantas palabras, no necesitan muchas palabras como nosotras mujeres. ¿Qué le dice? Capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente, ese igualmente significa que muchas cosas que se aplican a las mujeres se aplican a los hombres. El respeto mutuo se aplica. Igualmente, vivir con ellas, y miren esa palabra, sabiamente, es que tú no sabes con quién me he casado, que tú no conoces a mi mujer, su medio de transporte es una escoba. Se parece a la hermana La Llorona, nada de eso. Sabiamente. Ahora, ¿de dónde el hombre va a tener sabiduría? ¿De su padre? ¿De su abuelo? Que tuvo 3 mujeres y 10 hijos regados por ahí. ¿De dónde el hombre va a tener sabiduría? Santiago 1:5 que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios que da en miseria, porque a Dios no le gusta darle sabiduría a los hombres. Abundantemente. Lo único que tenemos que hacer hombres es doblegarnos ante Dios y mujeres. Señor, yo no sé, yo no puedo, soy incapaz, soy débil, reconozco mi insuficiencia. Yo necesito tu sabiduría, no necesito 50 tomos cómo entender a una mujer. No necesito al Dr. Phil que me explique. Necesito a ti, te necesito a ti. Necesito de tus consejos para saber cómo tratar a mi esposa.
Yo le digo a muchas mujeres que han venido a mí, o muchos hombres también, es que mi mujer no cambia, mi marido no cambia, siempre es lo mismo, esto, y la lista de quejas. Solución, varita mágica, cambio de marido, no, eso es fácil, porque viene otro peor, ¿no? Solución, y uno es el problema. Órele a su Padre Celestial. La oración va a ir cambiando. Al principio, la oración de una persona desesperada: Señor, cambia a mi marido, cambia a mi mujer, hazla santa para ti, que me sepa servir, tratar, amar. Señor, cambia. A medida que buscamos sabiduría de Dios y buscamos su palabra, esa oración va a cambiar. Y como Dios es un Padre amoroso, Él no nos echa fuera. ¿Saben cómo empieza a cambiar nuestra oración? Señor, cámbiame a mí. Ayúdame a entender a mi marido. Ayúdame a amarlo. Señor, dame tolerancia. Es un hombre seco, tú lo conoces mejor que yo, pero es tu hijo y tú nos has unido y yo necesito saber amarlo. Ayúdame, Señor. La oración va a cambiar así. Ese es el Espíritu de Dios obrando en uno y la sabiduría de Dios. Así que, ¿cómo están sus oraciones por sus esposos? O quizás ni siquiera oramos por ellos. Hay que orar por nuestros esposos, hay que orar por nuestras esposas y hay que orar pidiendo a Dios sabiduría en cómo tratamos. Porque el fin de todo esto, estamos terminando, Pedro le dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. El hombre también es un vaso, pero la mujer es más frágil en el sentido físico hablando. Claro, hay excepciones, ¿no? En el sentido físico hablando, la mujer es un vaso más frágil. No se aplica a lo espiritual ni a lo emocional, ¿verdad? Porque muchos tratan de ver cultura acá y decir que las mujeres son muy emocionales. Y no es verdad. Por ejemplo, yo soy una excepción. Mi esposo es el más emocional que yo. Y eso no es nada malo, nos complementamos. Y usamos eso como una fortaleza en nuestra relación. Como a coherederas de la gracia de Dios. Coherederas. Ese es el tema del capítulo 1. Sobre la herencia que tenemos reservada en los cielos, que nadie la puede tocar, que no se puede corromper. La mujer es coheredera, hay una mutualidad acá. Trabajamos juntos en el reino de Dios. Juntos servimos, juntos trabajamos. No hay competencia. Si el Señor le dio el don a mi marido de la administración, yo digo amén y lo apoyo en eso. Y no trato de yo, es que yo soy más como yo sé mejor administrar que tú. No, digo gracias Señor por eso. Y si el Señor les dio a ustedes un don, o le dio a su mujer un don, entonces gracias Señor por el don que le diste a mi esposa. Y no competimos, ni jugamos a los celos ni a la envidia, sino agradecemos a Dios por eso. Nuestra tendencia es ver los defectos, los errores y criticamos. Cuando empezamos con Dios y meditamos en Dios, el Señor cambia mi perspectiva y mi mente. Y en vez de criticar, voy a empezar a elogiar. Es lo que sigue diciendo en el capítulo 3, si ustedes siguen leyendo. Versículo 8, finalmente, se aplica a todos de un mismo sentir, compasivos, este es el carácter de Cristo, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, no le quemes la comida, no llegues tarde, no le dejes de llamar, no nos venguemos, ni maldición por maldición, él me tira un ajo, yo le tiro la cebolla, el ajo y el tomate, sino por el contrario, bendiciendo. Esa palabra significa elogiando, hablando bien. ¿Cuántas veces hablamos bien de nuestros maridos? Que cuando abro mi boca lo que sale es obscenidades por el hombre, fastidio y maltrato. Cuando tengo el carácter de Cristo, mi mente cambia, mi perspectiva cambia, Dios me da de su sabiduría y cuando abro la boca sale cosas buenas que tengo que decir de ese hombre. No es perfecto, pero me comienzo a enfocar en lo bueno y comienzo a dar gracias a Dios por eso, elogiando, bendiciendo. Y entonces comienza a citar un salmo ahí, el Salmo 34. Voy a parar ahí, es mucho que pudiera hablar más. Resumo esto. Los cambios fisiológicos y emocionales que tenemos ambos, hombres y mujeres, no es excusa para el pecado. Ay, señores, que tú no sabías de la menopausia, Señor, o de los cambios de las testosteronas. ¿Quién nos creó?
¿Quién nos formó? Pero no hay nada en la Biblia que dice, ojo, Pablo hablando a Timoteo o a Tito, a las mujeres que estén en etapa de menopausia. Gracias Señor que nos dijo eso, qué vergüenza, ¿no? Un bochorno si hubiera subrayado eso. No hace énfasis en eso. A las mujeres que tengan depresión, a los hombres que están pasando por no. En general habla que debemos de imitar el carácter de Cristo si hemos nacido verdaderamente en Él. Y el propósito es para traer otros al Evangelio, para que otros conozcan a Dios y para glorificar a Dios, que es el tema de Pedro que sigue hablando, para que el mundo vea vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial, lo que dijo Jesús en Mateo 5:16, cuando habla de ser sal y luz. Entonces, ante Dios no hay excusa. Que tenemos dolores, lo tenemos. Que tenemos fastidio, los tenemos. Pero nuevamente, ¿usted va a permitir que su dolor y su fastidio se sienten en la primera fila o allá atrás? Porque si su día empieza con Dios, cada día a la vez, y Dios es principal, eso va a ir allá atrás. Y no va a tener la misma magnitud de distracción en nuestras vidas. Y podemos decir, como dijo Pablo, este cuerpo se va desgastando, este cuerpo gime de dolor, pero el cuerpo interior se va renovando y es fuerte porque espera en Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.